Zootopia 2 ha dado muchísimo de qué hablar desde que llegó a los cines, y muchos la consideran tan buena como la primera película, o incluso mejor. Pero, ¿sabías que varias cosas muy interesantes fueron eliminadas de la nueva animación de Disney? Una teoría bastante popular antes del estreno de Zootopia 2 decía que habría un triángulo amoroso entre Judy, Nick y Povert, pero eso terminó no siendo verdad. Sin embargo, esta teoría no surgió de la nada, porque ese triángulo realmente estaba en los planes iniciales de producción. La pista viene del libro de Zootopia 2 lanzado antes de la película, que vuelve a contar la historia del largometraje de una manera diferente. Es muy común que las producciones cinematográficas tengan versiones en libros, llamadas novelizaciones, pero como esta novelización salió antes que la película, tuvo que basarse en versiones no terminadas del guión. Y adivina qué, en el libro existen ciertos diálogos que dan a entender que Povert y Judy están coqueteando, lo que hace que Nick sienta celos. Judy también demuestra sentirse culpable por llevarse tan bien con Povert después de que Nick fue arrestado. Si la película hubiera seguido ese mismo camino, habríamos visto un triángulo amoroso entre los dos personajes y el villano secreto del largometraje, algo parecido a lo que pasa en la primera Frozen, donde Anna queda entre Kristoff y Hans, quien también revela ser un villano. Tal vez por eso esta idea fue descartada de Zootopia 2. Sorprendente, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de las 15 escenas y personajes que no sabías que fueron eliminados de Zootopia 2. ¿Sabes lo que está comenzando? Es otro Super Cine Wave. Una de las cosas que más llamó la atención del público después del lanzamiento del primer teaser de Zootopia 2 fue la aparición de una figura misteriosa con capucha que, según todo indicaba, sería el villano principal de la película. Esto quedó claro cuando apareció frente a Nick, Judy y Gary, dejándolos súper asustados. En ese momento quedó clarísimo que la identidad del antagonista de Zootopia sería un secreto y que usaría esa capucha para evitar que alguien pudiera ver su rostro. Pero, al final, el antagonista encapuchado simplemente no apareció en la película. Aún así, el villano verdadero sí escondía su identidad, siendo Povert, pero él en ningún momento apareció con la apariencia mostrada en el tráiler, lo que indica que la producción simplemente abandonó esa idea después del lanzamiento del teaser. Gary fue una de las adiciones más importantes de Zootopia 2, ya que toda la historia gira alrededor de él. Parece un villano en su primera aparición, pero eso cambia por completo cuando Judy lo encuentra y los dos conversan. A partir de ahí, la película comienza realmente a desarrollarse. Sin embargo, inicialmente, Gary sería muy diferente. Se hicieron muchos artes conceptuales con diferentes aspectos de Gary, donde él usaría un abrigo. En algunas versiones, la serpiente tendría una apariencia mucho más aterradora que la que vemos en la versión final. Pensando en eso, ¿será que en algún momento la idea era que Gary realmente fuera el villano de la película? Tiene sentido, ya que los personajes buenos casi nunca son retratados como aterradores, pero tal vez la idea era darle un look más villanesco, justo para que los espectadores pensaran que él era el antagonista. Si ese era el caso, Disney cambió de idea y dejó a Gary bien tierno. El alcalde Widanser es, sin duda, el más divertido de todos los alcaldes que hemos visto en Zootopia. Y eso que la primera película ya había presentado a dos, Lionheart y Bellwether, quien fue alcaldesa por un tiempito antes de ser desenmascarada por Judy y Nick. Pero decidir quién sería el nuevo alcalde de la ciudad fue un gran reto. Y no estamos hablando de las elecciones dentro del universo de Zootopia, sino del proceso creativo detrás de la creación de Widanser durante el desarrollo de la película. Los artistas siempre tuvieron planes de que el nuevo alcalde fuera un animal muy grande, pero ¿cuál animal sería? Siguió siendo un misterio durante bastante tiempo. En una de las versiones, el alcalde sería un canguro. Según el arte, el personaje tendría una personalidad un poco más tranquila y reservada que Widanser, quien es una estrella de cine y también funciona como alivio cómico la mayor parte del tiempo. En otra pieza de arte conceptual, el alcalde sería un elefante, un animal aún más grande que un caballo o un canguro. En esta versión, se nota que la personalidad del alcalde sería mucho más seria y estricta que la de Widanser y la del canguro. Probablemente sería mucho más antagonista que Widanser. Incluso pudo haber sido considerado para ser el villano principal. Si ese fue el caso, es fácil entender por qué descartaron al alcalde elefante. Habría hecho que la historia se pareciera demasiado a la del primer Zootopia. Dinos, ¿qué alcalde prefieres tú? ¿Widanser o una de las versiones que no llegaron a la película? Comenta aquí abajo.
#alcalde para ver tu respuesta. Zootopia ama hacer referencias a los clásicos del cine. La existencia del Sr. Big es la prueba de eso, ya que él es un homenaje directo a Don Corleone de El Padrino, y ambas películas ni siquiera intentan disimularlo. En Zootopia 2, la película que sería referenciada es The Silence of the Lambs. Esto tiene muchísimo sentido, ya que es un clásico del cine policial. La película trata sobre una detective llamada Clarice que está investigando a un asesino serial y decide hablar con Hannibal Lecter, un recluso que cometió varios crímenes terribles, porque Hannibal sabe cómo piensa el fugitivo. La idea era que hubiera una escena en Zootopia 2 en la que Judy iría a buscar a Bellwether en la cárcel para tener una conversación con ella, intentando entender mejor el misterio de la película. La escena duraría 4 minutos y reproduciría, palabra por palabra, el primer encuentro entre Clarice y Hannibal. Pero Jared Bush, el codirector de Zootopia 2, explicó que la escena fue descartada después de grabarse, porque él y el resto del equipo de producción se dieron cuenta de que probablemente asustaría a los niños. Aún así, hubo una pequeña referencia a El silencio de los inocentes al final de la película, cuando Bellwether logra escapar de la prisión, igual que la escena en la que Hannibal Lecter escapa al final del clásico. ¿Quién sabe? Tal vez veamos más paralelos entre los dos personajes en Zootopia 3, ya que existen buenas posibilidades de que Bellwether sea la villana de esta secuela. Jesús es uno de los personajes que más cambiaron durante el desarrollo de Zootopia 2, lo cual es bastante curioso, ya que ni siquiera es un personaje tan importante, aunque su personalidad y su diseño sean increíbles. En serio, antes de tener este look de vaquero, él iba a ser un agente secreto. Sí, escuchaste bien, y sí, suena completamente absurdo. Existen varios artes conceptuales de Jesús como espía antes de que se decidiera que él sería solo un tipo que sabe cosas. Incluso en una de esas versiones, él era una lombriz. Habría sido genial verlo como agente secreto, pero el atuendo de vaquero definitivamente se ve mucho más cool. Casi hubo otro reptil espía en la película, pero este fue eliminado por completo. Sería un cocodrilo con un traje igual a la versión antigua de Jesús, lo que nos hace cuestionar cómo habría sido la historia para que varios personajes reptiles fueran espías. ¿Sería esto una referencia a esa teoría de conspiración que dice que alienígenas reptilianos dominan el mundo en secreto? Si hubiera sido algo así, la historia de Zootopia 2 habría sido muchísimo más diferente de lo que jamás podríamos imaginar. Pero esta franquicia hace referencia a todo tipo de cosas, así que ni siquiera se puede dudar. La escena inicial de Zootopia, donde Nick y Judy se disfrazan junto con Finnick, fue una de las cosas que ya sabíamos que pasarían desde los trailers, y es divertidísima. Pero su disfraz podría haber sido totalmente diferente, con Judy usando un atuendo naranja en lugar de rosa, y Nick mucho más elegante que en la versión final, fingiendo trabajar vendiendo ramos de flores. No sabemos si la misión en la que usarían este disfraz sería la misma del inicio de la película o si eso también cambió, pero aquí Finnick también está fingiendo ser un bebé, muy diferente de otro disfraz muchísimo más extraño que Nick y Judy usarían en la película, donde quien fingiría ser el bebé sería Nick. Ni nos preguntes por qué él usaría ese disfraz cuando Finnick podría hacerlo sin problemas. Tal vez el viejo amigo de Nick ya no quisiera ayudarlo. De cualquier forma, la imagen es muy graciosa por sí sola. ¿Será que los personajes del universo de Zootopia serían tan ingenuos como para no darse cuenta de que hay algo muy raro con ese bebé? Y la verdad, también habría sido bastante chistoso ver a Judy con esa peluca. Y si aún no estás suscrito, ya sabes qué hacer. Haz clic y activa la campanita para no perderte ningún video. Otro disfraz tan divertido como ese es el de señoras ancianas. Tanto Nick como Judy iban a disfrazarse de viejecitas. Vaya, de verdad son muy profesionales, ¿no? Esto habría sido tan gracioso de ver que hasta deseamos que esa idea sea reutilizada en Zootopia 3. La familia de Judy nunca tuvo mucho protagonismo desde la primera película, ya que la conejita se va de su ciudad natal para vivir en Zootopia, pero había planes de que ellos aparecieran más, tanto en la primera película como en la segunda. En ella habría una escena en la que Judy y Nick cenarían en la casa de su familia, acompañados de sus numerosos hermanitos conejos. Un desastre total. Vamos a admitirlo de una vez. Hubiera sido un desorden enorme, pero también muy tierno. Milton Kingsley fue realmente una piedra en el zapato para Judy y Nick,
y al contrario de Povert, muchos lograron imaginar desde el principio que él era un villano. Después de todo, su manera de ser simplemente exhala maldad, pero su apariencia podría haber sido aún más presumida y villanesca si hubieran seguido los artes conceptuales, en los que Milton sería todavía más grande e imponente. Tal vez esa versión de él no habría perdido en la pelea contra el alcalde Cavalcante, pero quién sabe. La versión final de la doctora Fosby es muy tierna, pero los artes conceptuales de la hámster también tienen grandes dosis de ternura. En general, sus looks alternativos transmiten esa vibra de señora inteligente, pero algunos parecen ropa que normalmente usan mujeres aún más mayores. En general, todos son buenos, pero se puede decir que la versión final es realmente la más equilibrada. Si tú tienes una opinión diferente y prefieres uno de los artes conceptuales, siéntete libre de comentar cuál es tu diseño favorito de Fosby. Hay ciertos detalles que ni siquiera logramos entender por qué fueron modificados durante el desarrollo de una película, y ese es el caso del final de la escena de persecución al inicio, donde Judy hace que un coche caiga encima de la estatua de Cavalcante. Originalmente habría un helicóptero en esa escena, y el helicóptero estaría pintado con los colores de una jirafa. Es un detalle pequeño y que no cambia nada realmente, pero dime, ¿a poco no habría estado genial ver un helicóptero jirafa sobrevolando la ciudad en ese momento? Falta poco, pero mientras tanto puedes seguir con nosotros. Hay 2 videos súper divertidos esperándote. Gracias y hasta la próxima.